Muy buenas tardes, que Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesús a todos y a todas en esta linda hora. Queremos saludar a todos nuestros hermanos en todo el globo terráqueo. Muy buenas noches, donde es de noche. Muy buenos días, donde es de día. Que Dios siga haciendo esa obra perfecta en cada uno de ustedes. Estamos altamente agradecidos porque Dios nos permite este tiempo de gracia para que una vez más podamos estar reunidos juntos y en armonía compartiendo con todos y cada uno de ustedes. A nuestro Padre la gloria por el tercer podcast. La gloria sea para el Señor. Amén. Estoy acompañado de mi hermana Leila una vez más, de mi hermano Miguel. Amén. Y vamos a compartir con ustedes un tema maravilloso. Por eso les invitamos a estar pendientes, porque vamos a hablar de la misericordia de Dios y cómo esa misericordia nos afecta para bien y cómo nos alcanza y nos enseña el Señor a funcionar mientras estemos en esta tierra. De manera, usted allí prepárese, tome sus sagradas escrituras para que pueda constatar todo y también un libro de notas para que pueda anotar cada verso, cada palabra, y esperamos que este tema sea de mucha bendición para usted y para su casa. Sin más dilación, cuando son exactamente las 4:03 en la tarde en mi reloj, vamos a compartir la linda palabra del Señor y entonces mis hermanos con ustedes. Amén, amén. Un gusto saludarles a todos, Dios los bendiga, a todo el que está añadido y el que se va a añadir prontamente. Muy contentos porque vamos a compartir de este bello mensaje de la misericordia, del atributo hermoso de nuestro Señor, que ha sido de bendición para toda la humanidad. Estamos muy contentos y felices por este mensaje que vamos a desarrollar hoy. Así es, muy buenas tardes, que la paz, el amor y el gozo de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. En esta oportunidad le damos las gracias a Dios porque ya este es nuestro tercer podcast, que ha sido de bendición para muchas personas, para nosotros mismos, porque aprendemos de lo que enseñamos, de lo que nos transmite Dios a través de su Espíritu Santo con las Santas Escrituras. Y le recordamos que nosotros nos basamos en los textos bíblicos, cualquier cita que demos acá, usted la puede constatar donde quiera que esté para que vea que nosotros somos solamente portavoces de lo que dice la palabra de Dios. Somos instrumentos en sus manos para bendición de muchos, para bendición nuestra y que lo que nosotros digamos sirva para aprendizaje en cuanto a la enseñanza de las Santas Escrituras. En esta oportunidad vamos a tocar el punto sobre la misericordia. Queremos dar un pequeño concepto para que podamos entender algunas personas de lo que es la misericordia. Por acá nos dice que es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Ese es un concepto generalizado de lo que es la misericordia. Y recordemos que nuestro Padre Celestial desde el principio, desde cuando Adán y Eva desobedecieron allá en el huerto del Edén, Dios en ese momento tuvo misericordia porque los pudo haber llegado hasta ese momento, pero no fue así. Él extendió su amor, extendió su misericordia y les dio otra oportunidad. En ese marco de ideas, nosotros queremos esta tarde brindarles pues a todos ustedes ese ánimo para que podamos aprender y podamos ser ejemplo para las demás personas de lo que significa la misericordia. Primero, nosotros internalizándolo como personas, como nuestro Padre Celestial nos enseña, y que a través de él nosotros podamos enseñar con nuestro ejemplo a las demás personas, llevándolo a cabo así por todo el globo terráqueo, como dice nuestro hermano pastor. Amén, amén. Sí, realmente la misericordia de Dios, porque Dios es inmutable, pues nada lo mueve y su amor hacia la humanidad ha sido extenso, pues nos lo ha demostrado a lo largo de la vida, pues a lo largo de la historia bíblica, de que Él ha sido misericordioso antes del juicio, inclusive, pues. Por eso es que antes de saber el concepto de misericordia, el concepto real de lo que Dios es, que es misericordioso, debemos saber lo que es juicio también. Conocer estos dos conceptos para internalizar, meditar en ambos, para ser bendecidos, ser muy bendecidos por su palabra. Voy a citar aquí en Jonás 3, los que tengan su Biblia pueden buscar el libro de Jonás en el Antiguo Testamento.
Vamos a citar el capítulo 3 de Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Repito este versículo aquí. De aquí, esta palabra, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey, es como decía el presidente pues de ese país, el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre su ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Clamen a Dios fuertemente. El presidente de ese país estaba diciendo que clamaran a Dios fuertemente. Y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Ve lo que decía este hombre, este varón. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Él sabía, él había escuchado de Dios, un Dios que sí era un verdadero Dios, que así cumplía sus promesas. Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios, ve lo que ve Dios. Por eso es que tenemos que estar atentos. Dios está atento de todas las cosas, de las cosas buenas y de las cosas malas que hacemos en la tierra, de nuestros pensamientos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Es importante esto aquí. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gloria a Dios. Nosotros que hemos leído la palabra sabemos que Dios es un Dios inmutable. Él no se mueve. Él no tiene sombra de variación. Él es lo que Dios dice, Él lo cumple. Sin embargo, aquí pasó algo muy importante con este pueblo. Porque este era un pueblo que estaba sumergido en la maldad, en las iniquidades. Y el Señor vio toda esa maldad, vio Dios esa maldad que subió. En el capítulo anterior, el Señor le dice a Jonás que la maldad de Nínive subió a él, a su presencia. Sin embargo, el Señor mandó, porque ahí entra la misericordia de Dios, mandó a este profeta, el profeta Jonás fue un profeta, todos hemos escuchado la historia de Jonás, de cuando el pez se lo tragó pues por desobediente. El Señor enviando a este profeta, que es otra cosa muy importante, hay puntos muy importantes aquí en este tema. Enviando a este profeta a Nínive, este pueblo no pudo haberlo escuchado o pudo haber ignorado pues este mensaje de Dios por medio del hermano profeta. Pero sin embargo, pusieron oído, atendieron y se humillaron. Ahí entró esa importante atributo de nuestro Señor, la misericordia. Por eso es que Dios ve la maldad de los hombres, pero también ve la humillación de los hombres. Cuando nosotros nos humillamos a nuestro Padre Celestial. Usa un mensajero para enviar el mensaje. Jonás desobedeció a Dios en ese momento, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios lo való por medio del pez cuando hizo lo que hizo en esos 3 días. Vamos a leer un momentico aquí también. En el capítulo, vamos a hablar aquí sobre el juicio de Dios. Okay. Para comprender aquí un momento, para comprender aquí lo del juicio, nosotros vamos a hablar de 3 juicios, hermano. Vamos a ver aquí. Juicio ético, ¿verdad?
capacidad racional del ser humano aplicado a las decisiones de la vida. ¿Qué comprendemos eso? Cuando una persona tiene la capacidad de decidir, de tomar buenas decisiones en muchos ámbitos de la vida. Pues una persona que no está loco, tiene juicio, pues tiene juicio en cuanto a eso. Hay otro tipo de juicio que lo llamamos el juicio legal. El juicio legal, proceso jurídico o político para resolver un conflicto o para determinar algún delito. Y está el juicio que está en la Biblia, que solamente es el juicio final, ¿verdad? Que ese es el que hablamos ante la misericordia. El juicio final solo está en la Biblia y se trata del juicio que Dios va a poner fin a los tiempos. En este versículo podemos buscar en Apocalipsis 10, del 6 al 7. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 10, del 6 al 7. Y juró por el que vive, por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Aquí está hablando mi Señor, nuestro Padre Celestial, que va a juzgar y a castigar la conducta humana. Va a castigar la conducta humana. Por eso que aquí entra la misericordia de nuestro Padre Celestial y que nosotros debemos aprovechar de esa gran misericordia, porque mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Amén. La gloria sea para el Señor. Qué maravillosa introducción que hacen nuestros hermanos a través de las Sagradas Escrituras y han manejado conceptos importantes, por eso le digo que esté pendiente. Decía nuestro hermano Miguel que lo importante es que aprendamos para que estos conceptos estén dentro de nosotros. Cuando empiezan a ser parte de nuestra vida es que tiene todo esto, hermanos, un verdadero fundamento, y para eso la palabra del Señor establecida está para que nosotros podamos establecernos como las personas sabias y prudentes. Compartía nuestra hermana Leila esa historia tan linda de Jonás, y ciertamente, hermanos, la misericordia de Dios se da para los hombres a través de esa historia, porque mucha gente dice, entonces Dios se arrepintió, Dios se contradice porque Él determinó juicio para allá. El simple hecho de Dios mandar, enviar al profeta a pregonar el mensaje es la misericordia de Dios. Es el cumplimiento también de aquel adagio, en guerra avisada no muere soldado. Amén. Él le estaba diciendo, va a ser destruida Nínive, pero deben entonces proceder al arrepentimiento. Es decir, Él en su misericordia les presentó lo que le venía para que ellos tuvieran la oportunidad de escapar. Qué maravilloso sería, ¿verdad? Que en cada tragedia hubiera esa oportunidad, ¿verdad? Y de hecho Dios lo permite. Lo que pasa es que nosotros los hombres somos a veces muy tercos y no vemos la misericordia del Señor. Y es por eso muy importante, muchachos, en este primer punto que entendamos que el atributo de Jehová es que Él es misericordioso. Él se le expresó a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 27, última parte. Y Él dice, porque misericordioso soy. Es decir, Él se define como un Dios misericordioso. Al Dios definirse como un Dios misericordioso, Él está diciendo, tengan presente que me mueve la misericordia. Y cuando vamos al contexto de ese verso, Él está diciendo, cuando le pidas ropa prestada a tu amigo, devuélvesela, porque ¿cómo va a dormir sin ropa y con qué se va a abrigar? Porque soy un Dios misericordioso. Y decía también nuestra hermana Leila algo muy importante, que Dios no va a variar. Él va a seguir siendo misericordioso por todas las edades, y es por eso que nosotros debemos venir confiado a Él, porque es un Dios misericordioso. Recordemos lo que dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dios
no es hombre para mentir. Lo tiene allí, Sí, hermano. hermano. Vamos a leerlo No, textualmente porque lo épico es lo épico, hermano. Mi mente puede fallar, pero lo épico de las Sagradas Escrituras es hermoso. Entonces, vamos a leer, hermano, para que ustedes se den cuenta que es imposible que Dios mienta. Si Él dice que es misericordioso, es porque va a ser misericordioso desde la eternidad hasta la eternidad. Mire lo que dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. La gloria es del Señor. Entonces, vemos claramente, hermanos, que Él ha dicho que es misericordioso y Dios no es mentiroso. Él no está diciendo mentiras y Él no va a prometer nada que no cumpla. Dios todo lo que ha prometido lo va a cumplir. Y es por eso, hermano, que el día de hoy nosotros tendemos la mano para que a través de este podcast usted que necesita la misericordia del Señor pueda acercarse confiadamente a través de Jesucristo, porque definitivamente tenemos un Dios misericordioso y bueno, clemente es Jehová y misericordioso, de manera tal que bienvenido a un Padre que es altamente misericordioso. Amén. Así es, como usted decía, hermano pastor, Dios nos advierte antes de cometer algún tipo de pecado. Primero está la santa palabra de Dios que aquí expresa todos los mandamientos, estatutos, preceptos, por los cuales nosotros debemos regirnos. Ya esa es una advertencia. Y al momento de ejecutarse el pecado, de llevarse a cabo, también nos dice, oye, nos está haciendo mal. Hay una conciencia interna en nosotros. Y esa conciencia es obrando Dios a través del Espíritu Santo con nuestro espíritu. Porque recuerden que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y hay una alerta para que nosotros evitemos cometer ese pecado. Y después, por supuesto, que cometamos ese pecado, nos dice, oye, lo hiciste, arrepiéntete. Hay una nueva oportunidad para que nosotros podamos expresar. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos. Y vean lo que dice acá el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16. Lo pueden buscar y corroborar lo que estamos diciendo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese socorro que Dios nos extiende allí y nos extiende su mano para que en el momento determinado podamos escapar. Y recuerden que hay un juicio final que es donde nos queremos llegar. Y Él, sin embargo, con su infinito amor, nos quiere evitar ese juicio. Por eso es que Él dio a su Hijo amado Jesucristo, que eso es importantísimo. Vean el amor tan grande de Dios, que dio a su Hijo por el rescate de nuestras vidas, porque estábamos ya condenados en delitos y pecados, ya de por sí. Y Él, sin embargo, con su gran amor, que es lleno de misericordia, yo diría que si un sinónimo de Dios, digámoslo así, es la misericordia. Amén. Inmediatamente es la misericordia, porque Él dio a su Hijo. ¿Quién va a dar a su Hijo para que otro muera? O sea, en ese contexto nosotros debemos reflexionar como personas, como seres humanos, y agradecerle a Dios. No tendríamos vida alguna para agradecerle a Dios el sacrificio que hizo para el rescate de nuestras almas. Y ese camino que se extiende entre Dios y nosotros los hombres lo da Jesucristo. Él dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, todos los seres humanos, ustedes, queridos oyentes, las personas que nos escuchan, si no has tenido la oportunidad de acercarte a Dios, este es el momento, no es difícil. Yo conversaba hace rato con un amigo, lo considero un amigo, y me decía, pero es difícil los caminos del Señor. No es difícil, no es difícil, hay que intentar dar el primer paso y Dios hará en tu vida lo que tenga que hacer para renovar y darte esa nueva oportunidad para que le puedas servir a Él. Amén, así es. Sí, aunado allí a lo que decía mi esposo, en el Salmo 103:17, dice aquí la palabra de Dios, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Gloria al Señor. Qué más hermosa palabra. Aquí nos corrobora el Señor. Su definición es misericordia, es amor y misericordia. Vean lo que, volviendo aquí al caso del hermano Jonás, en el capítulo 4, del 1 al 2 de Jonás, vamos a buscar aquí un momento para seguir la secuencia aquí de este mensaje. Gloria sea al Señor.
Ve lo que dice aquí el hermano Jonás. Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. O sea, él se molestó por ella llevar el mensaje a ese pueblo que él veía que era un pueblo inicuo. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía, ve lo que sabía Jonás, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, Aleluya. tardo en enojarte y de grande misericordia, Gloria y que a te Dios. arrepientes del mal. Gloria a Dios. Qué Señor amado. bueno el Señor. O sea que por naturaleza Dios es misericordioso y Amén. no nos dejará. Querida audiencia, Dios no te va a dejar porque Él mismo esa es su naturaleza de por sí. Usted puede estar seguro que Dios no se va a olvidar de usted de ninguna manera. Si usted se humilla en la presencia del Dios Altísimo, como hizo ese pueblo, porque no fue una sola persona que se humilló, fueron muchas personas que se humillaron. Imagínense un pueblo humillado delante del Señor, porque no nada más se humillaron en expresión, sino que se dejaron de comer, o sea, hicieron ayuno, hicieron oraciones en su mente y en su corazón. La humillación Dios la vio, porque Dios ve todo. Amén. Ve todo en el fondo de nuestra alma. Dios, esa oración llegó a él. Imagínense un ejemplo que yo escuchaba de un hermano que él decía: todo ya está listo, o sea, ya el juicio de Dios para la maldad, para los hombres malos está. O sea, la respuesta del hombre malo, del hombre perverso, del hombre que no se quiere arrepentir, que no quiere buscar de Cristo, ya está su respuesta final, que es la separación de él eterna. Pero antes de llegar a ese juicio, el Señor muestra su misericordia. Y este hermano, yo lo escuchaba y daba un ejemplo que me llamó mucho la atención. Él decía: vea, eso es como una bomba que ponen en un colegio. Una bomba que tiene un tiempo determinado de explosión. Por ejemplo, la bomba va a explotar a las 3 de la tarde. Pero en ese colegio va a haber muchos niños, pues, ¿verdad? Sin embargo, antes de que explote esa bomba, sacan a los niños. Pero la bomba va a explotar igual a las 3 de la tarde, ¿verdad? Pero los niños salieron antes. O sea, no fueron consumidos, no tuvieron esa causa de explosión porque lo sacaron antes. Así mismo percibido, Dios nos está dando a nosotros cada día. El juicio está marcado ya para los hombres que no quieren a Cristo, que no quieren al Señor, que no quieren buscar de su misericordia. Cuando mi esposo decía que el Señor en el versículo de que Él es el camino, la verdad, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que está atrás de Jesús, ¿cuál es el resultado? Vaya al Padre. El que no quiere sino buscar otro camino, ¿hacia dónde va? Hacia la perdición, realmente. Entonces gocemos de esa misericordia que tenemos diaria, cuando nos levantamos de la cama, cuando respiramos, cuando podemos hablar, que estamos sanos. O sea, tenemos una tremenda bendición de nuestro Padre Celestial en este instante. Ustedes que están escuchando, ustedes tienen la bendición más grande, porque muchas personas desearan escuchar tranquilos desde la comodidad de su hogar este mensaje y muchos mensajes de la palabra. No tienen ni siquiera no pueden tener ni poseen una Biblia para estudiar, pero hemos sido bendecidos por nuestro Padre porque es la oportunidad que nos da diaria, cada día. Gloria sea al Señor. Qué maravillosos conceptos, qué maravilloso la participación de mis hermanos. Es que definitivamente Dios nos ama con amor eterno. Quiero rescatar dos poderosos conceptos que compartieron nuestros hermanos. Número uno, nuestro hermano Miguel habla de que Dios, antes de pecar, el hombre, Dios se revela y en su misericordia Dios le dice: no peques. Es que definitivamente es la misericordia de Dios, entendiendo Jehová el castigo y lo que deviene a través del pecado. Sí, es decir, que su misericordia se expresa como un buen padre que no quiere que su hijo cometa un error porque sabe que le va a venir el mal. Es decir, antes de pecar, Dios se manifiesta y dice: no lo hagas. Eso es misericordia. Qué maravilloso.
Pero decía nuestro hermano Miguel algo que es bíblico totalmente. Después que la persona comete el pecado, avisado por Dios, Dios sigue tendiendo su mano y dice, arrepiéntete y levántate para que no te pierdas en la eternidad. Qué maravilloso concepto, hermano, porque es que definitivamente esa es una verdad que de facto día a día Dios lo hace con nosotros, los que hemos creído, lo que le conocemos. Es su misericordia maravillosa. Pero decía nuestra hermana Leila algo importantísimo. No es para este tiempo nada más la misericordia de Dios, sino para la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, y la enmarcaba en un marco referencial en Salmos capítulo 103, 117. En ese mismo capítulo, bendito sea el nombre del Señor, en el verso 13, hermana Leila, el Señor compara su misericordia con un Padre bueno. ¿Por qué? Presta atención, y esto es muy importante. Dios no nos deja, hermanos, sin un ejemplo de misericordia en la tierra. Un gran ejemplo de misericordia es nuestra buena madre y nuestro buen padre. En el Salmo 103, versículo 13, mire lo que dice el Señor. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Bendito sea el nombre del Señor. Es su misericordia. Imaginemos un hijo que comete un agravio. Su padre le ha avisado y le ha dicho, no lo hagas. Pero su hijo lo comete. Su hija lo hace. Y de golpe, su hijo viéndose en tremendo rollo porque pecó, tremendo lío porque falló, viene a su padre y le dice, papá, fallé, perdóname. Y el buen padre le dice, hijo, hija, yo te perdono y te voy a ayudar a salir de ese laberinto que estás, pero trata de no hacerlo más. Pero lo más tremendo, hermanos amados, es cómo Dios nos compara con una mujer que ha dado a luz. En Isaías, capítulo 49, y quiero leerlo despacito, hermanos, para que usted lo entienda. Isaías, capítulo 49, versículo 15, dice el Señor, en una pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Se olvidará una madre buena, una mujer de verdad, del hijo de su vientre y dejará de compadecerse del hijo que llevó en sus entrañas? Una pregunta que nos hace el Señor. Una pregunta para que nosotros nos la respondamos. Difícilmente una buena madre se olvida de sus hijos. Difícilmente una buena madre deja de compadecerse de sus hijos. Pero el completo de ese verso es impresionante. Sigue diciendo, aunque olvide aunque ella de manera excepcional, porque las hay, que olvide al hijo de su vientre, al hijo de sus entrañas, dice el Señor, yo nunca me olvidaré, nunca, es eterno. Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Su misericordia, hermanos, es más grande que los cielos. Su misericordia es más grande que la tierra, que la luna y el sol juntos, es su misericordia. Amén. Y es por eso que nosotros, hermanos, seguimos ofreciendo a través de este conversatorio, de este podcast, nosotros seguimos ofreciendo un atributo que define muy bien a Dios. Dios es misericordioso y bueno. Así es. Para complementar allí lo que usted dice, vea lo que hizo el propio Jesucristo cuando estaba acá en la tierra. Hay una historia que muchos conocemos y es la de Bartimeo. Buscamos en el libro de Marcos para que lo pueda buscar. Libro de Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52. Dice de la siguiente manera. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos de una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más,
Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, que tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vean lo importante que Dios escucha a todos. Nos escucha a todos cuando hay un clamor de verdad, cuando hay una fe puesta en Él. Bartimeo él había escuchado que había, me imagino, algún profeta que hacía milagros. Y no lo había podido ver, por supuesto, porque no tenía esa virtud, ese privilegio que tenemos nosotros de poder ver las cosas. Y él, sin embargo, le pidió misericordia. Que tuviera misericordia de él porque él quería ver, él quería conocerlo, quería ver la luz, quería ver los colores, quería ver a las personas, porque no había podido tener ese privilegio. Y lo importante de esto es que él no dejó pasar esa oportunidad. Cuando Jesús estaba allí, a pesar de que le decían que se callara, él más bien gritaba aún más fuerte para que Jesús lo pudiera escuchar y voltear a verlo. De repente Jesús, en su maravilloso amor e infinita misericordia, como conoce todos los espíritus, vio la necesidad de él y la fe y la certeza, la convicción que tenía y la necesidad espiritual que tenía, porque todo bien tiene un trasfondo de las cosas. Y él no perdió el tiempo. Bartimeo pidió la misericordia y Jesucristo la escuchó. Así que es importante que cada vez que nosotros tengamos esa necesidad impetuosa, por más insignificante que sea o por más grande que sea, para Dios no hay nada imposible. Para Dios lo es todo. Él es infinitamente misericordioso y bajo ese concepto nosotros debemos de depositar nuestra fe, estando claros, seguros y con toda plenitud que nosotros lo que le pedimos con fe, de acuerdo a su voluntad, Él hará. Y lo importante es que debemos de movernos bajo su voluntad, bajo su confianza y teniendo en cuenta que Dios es todo misericordioso. Amén. Gloria al Señor. Sí, realmente aquí podemos ver otro capítulo. Hay muchísimos versículos en la Biblia Sí, hay mucho. que hablan de nuestro Señor en su misericordia, pero vamos a tomar uno aquí en Deuteronomio 4:31. Dice así, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Gloria a Dios. Así hermano. es. Así es. Qué hermoso mensaje que Dios nos está plasmando aquí. Muy, muy hermoso porque Él nos describe allí que no nos va a dejar, pues. Por eso debemos tomar en cuenta cuando en Eclesiastés dice su palabra también que nos acordemos de Él cuando estamos jóvenes, para que cuando lleguemos a viejitos, pues, ¿verdad? No vengan los días de contentamiento. Pero es un mensaje, es un consejo que Dios nos da a niños, a jóvenes, a adultos, a mayores, a todos, pues, que la misericordia de Él está al día, al momento, justo en este momento, pues, que podemos aprovechar de ese valor tan hermoso, de ese atributo de nuestro Señor, para no llegar a la condenación eterna, sino a la vida eterna. Gloria a Dios. Qué maravilloso, hermano, qué maravilloso. Definitivamente Dios, en su infinito amor y gran misericordia, nos dirige a entender de esa cualidad, de esa personalidad y carácter que Él esgrime a favor de la humanidad. Y nosotros somos beneficiarios, hermanos, beneficiados de esa misericordia, porque un día estuvimos muertos en delitos y pecados, pero su misericordia nos alcanzó. Y es por eso la importancia de nosotros entender que debemos imitar. Exacto. Debemos imitar como hijos amados. El libro de Efesios capítulo 5, versículo 1 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios, no de los hombres, sino de Dios. Y Dios es misericordioso. Muy importante eso, puesto los ojos en Jesús, el misericordioso. El que se compadeció de Bartimeo.
Nuestro hermano leía esa poderosa historia que está allí, un hecho fáctico, una realidad más grande que el sol que ilumina las Américas en esta hora. De manera tal que nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. En la materia que nosotros tenemos como lectura sistemática, muchachos y toda la audiencia, en INCAMI, el curso de introducción a la carrera ministerial, nosotros damos un mes para estudiar 30 días, todos los días, el pilar de la misericordia. Todos los días, para cumplir aquello que psicológicamente nos enseñan a través de la ciencia, que después de estar con un concepto 30 días, se hace surco en nuestra memoria. Es muy importante que los estudiantes durante un mes están investigando, están estudiando para hacer la misericordia parte de su vida, porque es así, aprendemos del atributo de Dios, lo incorporamos a nuestra vida para poder beneficiar y ayudar a los demás. Es muy importante que nosotros veamos cabalmente lo que el Señor nos dice a través de su palabra, nos enseña a ser misericordioso. Y en concordancia con lo que leía nuestra hermana Leila en Deuteronomio capítulo 4, quiero leer con ustedes Lucas capítulo 1, versículo 50 en adelante, y lo vamos a hacer de manera alternada, por favor. Siga la secuencia de la lectura porque dice lo siguiente: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios y trató en sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos los envió vacío. Dice, socorrió a Israel, su siervo. Dice, bendito sea el nombre del Señor, porque se acordó de la misericordia. Se acordó Dios de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y a su descendencia para siempre. Y se quedó María con ellos, como 3 meses después volvió a su casa. Y cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su advenimiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella, su misericordia, se regocijaron con ella. Una mujer estéril que había recibido de la misericordia de Dios y había podido en su vejez dar nada menos y nada más, dijo Jesús, al hombre parido de mujer más grande que ha pisado esta tierra, a Juan el Bautizador. Ahora, lo tremendo es lo que viene a partir del verso 72 al 78, y escuche bien esto, hermanos amados, porque es la palabra del Señor. Dice, para hacer misericordia con nuestros padres y para cumplir su santo pacto del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librado de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos, en santidad y pureza delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar el camino, para dar conocimiento de salvación y su pueblo perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto
dice de la aurora. El plan de Dios es un plan de misericordia, hermanos. Han compartido nuestros hermanos citas importantísimas hablando de ese Salvador Jesucristo. Y es que ese es el plan de Dios, el cumplimiento de su misericordia para con los hombres. Por eso, aprovechemos el tiempo y vengamos a Jesús. Y recuerde ser imitador de Dios como hijo amado y convertirse en una persona misericordiosa. Amén, amén. Aquí otro versículo también, hermano. Dice así, en Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gloria a Dios. Vuelva a leerlo, hermano, vuelva a leerlo. Estaba impresionante eso. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Aleluya, qué lindo, hermano amado. Gloria a Dios. Sí, definitivamente nuestro Señor es misericordioso. Así es. Definitivamente Él es amor y misericordia para todos nosotros. Así es, y en esa misericordia que habla mi esposa allí en el libro de Lamentaciones 3:22-23, hay una nueva oportunidad para cerrar la puerta del pasado y experimentar un nuevo comienzo en los caminos del Señor, que es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Recuerden que ese es el principal objetivo de nuestro Padre Celestial, es el rescate de nuestras almas, para que en el momento del juicio final no perezcan. Él extiende su misericordia todos los días, cada mañana se renueva esa misericordia, esa nueva oportunidad que al levantarnos, como dice un compañero de trabajo, respiramos y es de gratis. Sí. Entonces, en ese momento de respirar de gratis, ya Dios nos brinda una nueva oportunidad para que nosotros podamos tener paz, tranquilidad y andar en los caminos correctos como debe ser. Veamos lo que dice aquí el libro de Mateo, capítulo 9, verso 13. Dice de la siguiente manera: y aprended lo que significa misericordia. Lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es un versículo muy clave que Dios no quiere, Jesucristo no quiere sacrificio por nosotros carguemos una cruz a cuesta, o que podamos hacer algo que supuestamente lo estemos honrando a Él, sino lo que quiere es misericordia para con cada uno de nosotros, y que nosotros expresemos esa misericordia, que nosotros podamos transmitir la misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros, y nosotros tener misericordia con nuestro prójimo. Ahora, nosotros una pregunta que podríamos decir: ¿cómo puedo yo aprender a ser misericordioso? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo intentarlo? ¿Cómo puedo comenzar? Entonces queremos darle unos tips para que usted pueda internalizarlo y aplicarlo, que es la idea. La idea de estas enseñanzas es que la internalicemos nosotros como personas, la vivamos, la expresemos y la llevemos a los demás, que eso es lo más importante. Primero debemos perdonar a las personas. Nosotros en ese ámbito de misericordia debemos de perdonar a las personas que nos hayan ofendido y pedirle disculpas a quien sea en el momento que sea, para poder nosotros tener una conciencia tranquila, que aquella persona se pueda sentir mucho más tranquila. Segundo, escuchar sin juzgar. A veces escuchamos a las demás personas y estamos juzgándolas sin necesidad y sin saber realmente lo que esta persona esté pasando en ese momento. Escucharlo. Una de las cosas más importantes es escuchar a las personas. Con escucharlo ellos se sienten en paz y tranquilidad. Porque, oye, alguien me está escuchando, para alguien le intereso, para alguien son importantes. Esta es una cualidad muy importante que debemos de tener en cuenta. Ser humilde en todo momento, porque no debemos ser arrogantes. Sabemos que hoy estamos acá, mañana no sabemos dónde vamos a estar. Y dice la palabra de Dios que el que esté firme, mire que no caiga. Así es. Entonces, con esa humildad que nosotros nos debe caracterizar como hijos de Dios, como cristianos, porque somos seguidores de Cristo, somos siervos del Dios Altísimo, debemos de ser humildes, ser compasivos, tener compasión con las demás personas en momentos determinados y precisos,
y conciso para que esta persona pueda sentir en nosotros como seres humanos lo que podamos transmitirle a ellos y que esa compasión que Dios estuvo con nosotros, nosotros podamos extenderlo con las demás personas. Vemos muchas veces cuando nos paramos en los centros comerciales, muchas personas pidiendo dinero, a veces uno lo juzga, oye, ¿por qué no trabaja? ¿Por qué no busca la manera de hacer algo? Pero más allá de todo eso, Jesucristo nos dice que te pide dar. Que Él se encargue entonces de jugar la conciencia de esa persona, si está haciendo bien o si no está haciendo bien. Que no seamos nosotros que nos vemos, sino que Dios a través de su conciencia lo pueda juzgar. Debemos de ser pacientes. Debemos ser pacientes para que esa otra virtud, como nosotros, hijos de Dios, debemos de tener, para poder expresar la misericordia de los demás. A veces, en un momento determinado, nos podemos airar, nos podemos malentonar con una persona, pero debemos de tener esa cualidad de ser pacientes, ser una persona paciente para cumplir lo que Dios ha establecido en nosotros y consolar a las personas que están tristes. Amén. Consolarle una de las estrategias o una de las virtudes que podamos hacer para que esas personas vean que en nosotros puede encontrar esos tips, esos pasos de cómo ser misericordioso por las demás personas. Y esto usted lo puede aplicar en sus vidas de manera que pidiéndole primeramente la instrucción, la dirección a nuestro Padre Celestial para que usted pueda practicar la misericordia. Recuerde que si Dios estuvo misericordia con nosotros, nosotros debemos tener misericordia con los demás. Hay un fragmento en la oración que nos enseñó Jesucristo que quería compartir con ustedes. En el libro de Mateo, capítulo 6, 14-15, al final de la oración dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Imagínense lo condicionante que está el perdón de nuestras vidas, que Dios, si nosotros nos perdonamos, ¿cómo nosotros podemos pedirle perdón a Dios? ¿Con qué cara, con qué moral, con qué ética podemos decirle a Dios, perdóname si no le hemos perdonado a alguien que nos haya ofendido? Entonces debemos de internalizar y conocer a nosotros mismos primeramente para que nosotros sí podamos estar transparentes delante de los ojos del Señor, porque para Él, ¿quién se lo puede ocultar? No hay nada que nosotros podemos ocultar, porque dice que nos conoce cada cabello de nosotros. ¿Usted sabe cuántos cabellos tenemos? Todos los ADN internamente de nosotros, que no hay científico alguno que conozca tan perfecto el cuerpo como es Dios. Por eso que no debemos ocultar nada y debemos de perdonar para que Él nos perdone. Una condicionante importante, que no solamente es pedir y pedir y pedir. Dios no me da las cosas, Dios no me da aquello, no me da lo otro, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que Dios nos pueda escuchar, nos pueda responder? Entonces, esa es una pregunta que debemos hacernos, internalizarnos y pedirle perdón a Dios y a otra persona que hayamos ofendido también. Así es. Sí. Gloria a Dios, Señor. Sí, bueno, realmente el perdonar o reconciliación pues, es importante para nosotros obtener esa misericordia, porque es un atributo que no nacemos con ese atributo. O sea, no, esa virtud, porque el atributo es de Dios, en realidad es una virtud que podemos realizar durante nuestra vida, pero es muy importante lo que decía mi esposo, porque si no perdonamos, hermanos, amigos, realmente ahí no puede caber la misericordia. Aquí en el capítulo de Mateo, también voy a citar este versículo, pero antes de citar Mateo, vamos a citar Miqueas 6, 8 al 9. Miqueas 6, del 8 al 9. Miqueas 6, del 8 al 9. Mientras que mi esposa busca allí la cita bíblica, quiero hacer un paréntesis acá, porque una de las personas que está en audiencia que dice de la siguiente manera: María Laura, buenas tardes, necesito cambiar, quiero cerrar la puerta del pasado como dijo el hermano, quiero que entre Jesús a mi corazón, no quiero la vida que llevo, sin misericordia no puedo perdonar. Gloria a Dios, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendita sea la gloria del Señor. Vamos a escuchar la participación de nuestra hermana Leila. Seguro que María Laura, Dios te bendiga poderosamente. No sé si es parte de
de la familia que está en España, María Laura. ¿Es María Laura? Martínez. Martínez, ok. De todas maneras, María Laura, seguramente hay palabra del Señor para ti. Sigue escuchando porque la palabra de Dios es liberadora. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y es vital esta parte que están compartiendo nuestros hermanos con relación al perdón para poder alcanzar misericordia. Gloria a Dios, Señor. Aquí dice Miqueas 6, 8. Lo leo aquí. Oh hombre, oh amigo, oh hermano, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El Señor, de lo que nos ha dado, que es su misericordia, Dios quiere que nosotros también seamos misericordiosos. Así es. Gloria a su nombre. Porque aparte de eso, no nada más Dios lo quiere porque, bueno, hazlo porque yo digo, porque yo soy misericordioso, hazlo tú no. Vea lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 5 de Mateo, versículo 7. Bienaventurados, doblemente bendecidos, Así es. los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor amado. Qué hermoso es nuestro Señor Jesús. Qué lindo, hermano, todos estos textos que están compartiendo. Y María Laura, quiero decirte de una manera contundente que la misericordia de Dios está vigente. Y Dios quiere definitivamente que aprendas este concepto para que, moviéndote en misericordia, puedas alcanzar la misericordia del Señor. Es muy importante que a través de las Sagradas Escrituras entendamos que tenemos una incapacidad natural para alcanzar misericordia de Dios y para poder ser misericordioso. Y esa incapacidad viene por la herencia adámica. El hecho de que nuestros padres pecaron, ellos nos han hecho herederos a nosotros de poder accesar la misericordia de Dios y de que nosotros podamos también ser misericordiosos. Y quiero ampliar este concepto. Digo que no podemos entrar nosotros a la presencia de Dios si no es por su misericordia. Estamos incapacitados, una gran necesidad. Es por eso que aparece Jesucristo en la palestra de la humanidad, porque Él es el que viene a pagar precio de sangre. En las Sagradas Escrituras, el propio Jesucristo, en el capítulo 20, verso 28 de Mateo, dice lo siguiente: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En esos muchos, María Laura, estás tú. Dios ha enviado a su Hijo a morir en rescate por ti, de manera que tú debes abrirle el corazón a tu Señor. Y nosotros te presentamos no una religión, nosotros te presentamos una relación con Jesucristo para que a través del Salvador del mundo puedas entrar confiadamente al trono de la gracia. Y escucha la vigencia de ese proyecto maravilloso, porque en la bendita palabra del Señor, en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4 al 7, dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos llamó y salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos ha alcanzado en su misericordia. Nosotros y este equipo maravilloso que controla las cámaras, y hay tantos en el globo terráqueo que hemos accedido a esa misericordia, y a esa misericordia están invitados todos los oyentes, los que en este momento están en el en vivo y los que posteriormente en el tiempo van a oír este mensaje de manera diferida.
La misericordia de Dios está extendida para todos los hombres, de manera que accese a través de Jesucristo. Sigue diciendo las Sagradas Escrituras, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por la gracia, viniésemos a ser herederos, bendita sea la gloria de Dios, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Poderoso es que nos ha hecho herederos por su misericordia. El Padre ha perdonado nuestros pecados por su misericordia. Dios es bueno, es misericordioso y nos ha dado de su misericordia para que nosotros aprendamos a ser misericordiosos. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria sea a Dios. De manera, queridos oyentes, que empezamos a darle forma a este mensaje de manera impresionante, porque decían nuestros hermanos, debemos aprender a alcanzar misericordia y a ser misericordiosos. Y allí están los puntos que compartían nuestros hermanos, ser personas que podamos oír correctamente, personas que no nos apresuremos a hacer juicio, personas que estemos aperturados también para comprender los errores de los demás, porque tenemos un Padre misericordioso que nos ha dado una oportunidad hermosa de salvación. Amén. Así es, y Dios en su infinito amor y misericordia nos expresa de que Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Y el que usted esté allí escuchando este audio, este video más adelante, si es ahorita o después, y esa es una oportunidad que Dios le está dando. Sí. Dice el libro de Romanos, capítulo 9, verso 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Él es soberano, ¿y quién le puede torcer el brazo al Señor? Así es, nadie. Nadie. Él es soberano en esa manera, y nosotros más bien debemos estar agradecidos porque Él volteó su rostro, su mirada, y nos vio a cada uno de nosotros. El que usted esté escuchando o esté viendo este video es la oportunidad que Dios le está dando. Es la mano amiga, la mano extendida para que usted pueda tomar su mano y recibir esa misericordia que nosotros hemos recibido humildemente, porque Él ha volteado a mirarnos nosotros. Esa es una manera de cómo agradecerle a nosotros. No tendríamos vida para agradecerle, pero lo poquito que podamos hacer es servirle con honradez, con humildad, con sencillez, de una manera de poder, de que Él se sienta complacido con nosotros como sus hijos, y de que podamos ser sal en la tierra mientras que Él venga. Si Él tardara un poco más, nosotros debemos servirle con gratitud, con amor, con compasión, para que Él nos pueda dar esa vida eterna que algún día llegará. Sabemos que muchas personas son escépticos de esto, dicen que no, que la muerte acaba, las personas hasta llegan, pero sabemos que no es así. Póngase en ese lugar, en ese momento, supóngase que usted va a morir, y resulta y pasa que resucita y está en otra parte, o despierta, está en otra parte. Si está en un lugar de tormento, ¿qué podrá decir en ese momento? Ya no habrá vuelta atrás, ya todo lo que pasó habrá quedado en el pasado, y lo que usted construyó en esta tierra definirá el futuro de la eternidad. Si usted hizo bien, por supuesto que va a recibir, será recibido por los brazos de nuestro Señor Jesucristo, pero si hizo mal, como está establecido en la palabra de Dios, entonces tendrá su castigo. Y no es que Dios castiga como muchas personas, no podemos decir que hay injusticia en Dios en ninguna manera, porque Él es justo y Él a cada quien dará de acuerdo al comportamiento, de acuerdo a lo que nosotros ya hemos hecho en esta tierra. Por eso que la mano de Dios está extendida, y el que usted esté escuchando, esté viendo este audio, eso significa que Dios tiene misericordia con usted y tiene la mano extendida. Aleluya. Aleluya. Sí, definitivamente Dios nos habla, usa sus instrumentos, Amén. Así su es. palabra, y usa a los hombres aquí en la tierra, puede usar a un niño, o sea, Dios hace como Él quiere, pues realmente. Pues.
Y volviendo también a ese tema que tuvimos la semana pasada sobre la familia, realmente debemos mostrar misericordia en el hogar con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos, que ellos crezcan viendo que tú tienes un corazón misericordioso, un corazón perdonador, un corazón que ellos también lo van a reflejar cuando tengan su familia. Es importante que maduremos, que meditemos y que internalicemos ese amor que Dios nos tiene cada día con su misericordia. Lo que decía mi esposo sobre la persona, dice la Biblia que está destinada para el hombre morir, inmediatamente luego viene el juicio, ¿verdad? Aquí también dice la palabra Apocalipsis 20:11. Estos versículos los damos porque realmente tenemos que apercibirlos, tenemos que darnos cuenta de que viene un juicio, ¿verdad? Pero está extendida la mano de Dios ante que ocurra ese juicio para el bien o para mal, porque la palabra dice aquí, y vi un gran trono en el Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En la nube de Dios, en la nube espiritual, todo está reflejado. Así es. Por eso debemos tener cuidado de ahora en adelante, después que nosotros conocemos su palabra, de cuidarnos hasta de lo que nosotros hablamos. Sí. Que ninguna, como decía nuestro hermano, de que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. En Mateo 12:36 nos dice que toda palabra ociosa también el Señor la va. ¿Me puedo ayudar a buscar ahí? No, Mateo 12:36. Y estamos nosotros aprendiendo. Y quiero, por favor, que esta última intervención, este último pasaje que leyó nuestra hermana Leila, los pueda repetir, hermano, hermano Miguel, la lectura que estuvimos, porque hubo una falla allí, hermano, en la transmisión, pero ténganos paciencia, por favor. Esto es todo en vivo, con mucho amor para ustedes, para que aprendan de la poderosa palabra del Señor, y nuestra hermana hace ese comentario lindo que hacía con relación a ese texto maravilloso. Mateo 12:36-37. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Gloria a Dios. Qué maravilloso, hermanos, que podemos nosotros entender entonces el plan y el propósito de Dios. Quiero rescatar de esta participación hermosa de nuestro hermano Miguel, nuestra hermana Leila, cosas muy lindas. Dice nuestro hermano Miguel que debido a la misericordia que Dios ha ejercido para con nosotros, debemos aprender a servirle con humildad, llenos de amor y llenos de compasión, porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido compasivo y misericordioso con nosotros, y ese es el ejemplo que tenemos. En consecuencia, esa es la naturaleza que nos debe regir a nosotros. Esa naturaleza nos debe regir, porque Él es el Padre amoroso que a la vez que nos beneficia con su carácter, que a la vez con ese atributo hermoso nos alcanza, teniendo misericordia en Jesucristo para con nosotros, nos enseña a ser misericordiosos. Y esto, hermanos, es algo, por favor, que quiero que usted lo tome a profundidad. Miren, la misericordia que Dios ha ejercido para con nosotros debe ser el norte de nosotros mientras estemos en esta tierra. Qué triste es tener, bendito sea el nombre del Señor, la misericordia del Señor y nosotros andar desnortados, haciendo juicio a priori y nosotros estar condenando a los demás. Decía nuestra hermana Leila compartiendo el juicio ético, el juicio legal, el juicio divino. Y en esta participación final hablaba del juicio de Dios al final de los tiempos. Y con todo y todo, hermanos, Él
nos ha provisto de la profecía para que todos escapemos. Lo que usted decía usando la anécdota o metáfora de la bomba en la escuela. Es decir, Dios nos ha dado el mecanismo para escapar del juicio final. Eso es la misericordia del Señor. Y Él nos está alertando antes de que el tiempo final llegue. Y es por eso que usted debe responder, bendito sea la gloria del Señor, a ese llamado de amor, a ese llamado de misericordia que Dios le hace a través de nosotros. Es como que si Dios hablase y le rogase a usted, acepta a Jesucristo. Es exactamente igual, hermanos. Mire, el hecho de que este mensaje llegue a la comodidad de su casa, a la seguridad de su familia, es la misericordia de Dios. Definitivamente, nosotros pudiéramos estar en cualquier parte. Mucha gente de repente dice, pero es que están ganando a través del YouTube. No, hermanos amados, nos rige un pensamiento, nos rige un sentir, y ese sentir es llevar las buenas nuevas de salvación, porque es la misericordia de Dios para alcanzar a las almas, para que no perezcan y tengan una eternidad apartados de Él. Y es el momento para ser humildes, es el momento para nosotros en humildad aceptar al Dios misericordioso y bueno que nos tiende la mano. Imaginemos nosotros en este momento al gran Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente que nos tiende la mano. Impresionante. El Dios todopoderoso nos tiende su mano. Y es por eso que podemos estar en pies. Y quiero rescatar ese texto maravilloso, quiero volverlo a leer, que compartía con nosotros nuestra hermana Leila, en Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Por qué? Hermanos amados, dice allí, oh hombre, te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Maravilloso, hermanos. ¿Qué pide Jehová de nosotros? Le preguntamos. Decimos, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres? Y Él entonces nos dice, bendita sea la gloria del Señor. Solamente hacer justicia y amar misericordia. Le decimos, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Mire, Dios no quiere tus ayunos. Dios no quiere tus noches de trasnocho. Dios no quiere que te aprendas la Biblia de Génesis al Apocalipsis. Dios no quiere ni siquiera que vayas a un lugar a darte golpes de pecho. Dios quiere que hagas justicia. Dios quiere que ames, ¿sabes? Ames misericordia. ¿Sabe lo que es amar? Aquí está un esposo con su esposa. Como él ama a su esposa y yo amo a mi esposa que está al frente, así debemos amar la misericordia. ¿Por qué? Porque es el atributo que nos hace parecer a Dios. Es el atributo que nos acerca a ser hijos de Dios. Porque de la manera como Él ejerce misericordia a nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de nuestros defectos, Él nos sigue tendiendo su mano. Él nos ama y Él nos tiende de su misericordia. Y es por eso que usted y yo, mis hermanos, debemos amar la misericordia. Si tú haces justicia y amas la misericordia, estás alegrando el corazón de Jehová. Amén. Así es, querido oyente, y quisiera para complementar lo que el hermano está diciendo en el libro de Santiago, capítulo 2, versos 2 y 13, dice de la siguiente manera: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Poderosa palabra, poderosa enseñanza, porque
Si nosotros inmersos en nuestros delitos y pecados, Dios no hubiese podido juzgar y nosotros no hubiésemos podido hacer nada, porque está demostrado que todo hombre es pecador, y por esa actitud ya simplemente nosotros seríamos condenados. Pero Dios en su infinito amor ha demostrado en cada día, en cada momento, su misericordia para con cada uno de nosotros. Y nosotros podemos testificar o ejercer esa misericordia. La podemos hacer con palabras. A través de nuestras palabras nosotros podemos extender algún tipo de misericordia para algunas personas con hechos. Con nuestros hechos nosotros podemos evidenciar de que lo que decimos lo materializamos. Algún necesitado, alguna persona que esté pasando en alguna circunstancia, podemos ayudarle, no solamente de palabras, porque muchos dicen, oye, está bien, bueno, que Dios te ayude, y teniendo para ayudar. Entonces muchas veces nosotros tenemos que pensar en eso. Si Dios ha tenido misericordia conmigo, yo tengo que tener misericordia con otros. Ese es el compromiso de nosotros como seres humanos. Y en tercero podríamos decir que es la oración. Muchas personas no tienen, pero a través de la oración podemos ayudar. A través de la oración podemos pedirle a nuestro Padre Celestial, que es rico en gloria y misericordia, para que pueda extender su amor a aquella persona que esté pasando por un momento, una circunstancia difícil. Por eso que nosotros debemos de tener esa virtud, esa cualidad de ser misericordioso, así como Dios es misericordioso con nosotros, sin perder en ningún momento el horizonte que es ese. Porque dice la palabra de Dios acá en Lucas capítulo 8, verso 36. Sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Es un mandato, es un precepto directamente que está para cada uno de nosotros, para todos los seres humanos, y más aún nosotros que conocemos la palabra de Dios, que Dios no quiere sacrificio, como dice nuestro hermano, no quiere golpe de pecho, no quiere vigilias extensivas, de decir que yo pasé 8, 3, 4, 5 días una vigilia, ni pasé 40 días de ayuno, y no tiene misericordia para el necesitado, no tiene misericordia para el hijo, no tiene misericordia para el esposo, para la madre. Entonces, muchas veces nosotros debemos de dar ejemplo de ese verdadero cristiano que decimos que somos, materializándolo y no simplemente con palabras, porque Dios no quiere sacrificio. Para los sacrificios, Dios llegó un momento que se cansó de los sacrificios. El pueblo de Israel hacía uno y otro sacrificio y defraudaba a Dios de una y otra manera, hasta que yo no quiero más sacrificio. Entonces nosotros debemos de expresar con amor. Lo que amor recibimos, con amor debemos dar. Aleluya, gloria sea al Señor. Aleluya. Sí, realmente este versículo que tú citaste de la misericordia que triunfa sobre el juicio en Santiago, ¿no? 2:13, es un contexto donde el Espíritu Santo, por medio del hermano Santiago, le estaba advirtiendo a aquellas personas que hacían acepción, porque allá los líderes, en ese tiempo, pues los líderes en la iglesia, ellos recibían con alegría y con mucho gozo y los colocaban a las personas que tenían dinero, eran adineradas, los colocaban en los mejores puestos. Y lo que eran los pobres no los tomaban mucho en cuenta, sino que, o sea, en realidad hacían acepción de personas, ¿verdad? Y el hermano Santiago dice aquí que él empieza pues con una advertencia a aquellos que están haciendo acepción de personas, a los líderes en este caso religiosos. Les advierte que si continúan actuando de esa manera, al final de sus días encontrarán un juez sin misericordia. Así es. Y eso nos lo advierte el Señor a nosotros también. Sí. Si nosotros continuamos de una manera que no es correcta, vamos a conseguir un juez sin misericordia. Y sin embargo la tenemos, porque todos los días Dios nos la da. Hay que recordar de que lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:7, que tú también lo comentaste allí. Mateo 5:7, vamos a leer qué dice aquí, vamos a repetir. Yo lo tengo, Mateo 5:7. ¿Lo tienes allí? Sí, Ok. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sin embargo, Santiago no está diciendo aquí que al mostrar misericordia hacia el hombre, procuramos la misericordia de Dios en cuanto a la salvación, porque hay muchas personas que son muy bondadosos, pero no creen en el Señor Jesucristo. Porque ellos sean así, no quiere decir que ellos sean salvos. Debemos tomar mucho en cuenta esto. El Señor nos manda a ser misericordiosos, pero debemos saber y entender
que la misericordia de nuestro Señor viene, y la salvación viene de nuestro Señor Jesucristo, del sacrificio que hizo nuestro Señor. El creer en Él, nosotros podemos alcanzar la salvación. Así es. Gloria a Dios. Porque eso haría de la salvación un producto de mérito humano. Realmente, pues. ¿Verdad? Y no es así, pues negaríamos todo el mensaje de las Escrituras, realmente. Entonces, lo que Santiago quiere decir, que hizo una anotación, es que al dejar de mostrar compasión hacia nuestro semejante, manifestamos nuestra completa carencia del carácter cristiano, que era lo que decía mi esposo, ¿verdad? Si no mostramos misericordia, o sea, entonces, ¿qué somos? Nosotros somos hijos de Dios, ¿de qué? O sea, Así no es. somos cristianos, pues eso es totalmente opuesto. Santiago no termina el verso con una nota negativa. Él no termina este verso aquí, ¿verdad? Con una nota negativa, sino más bien de esperanza. Declara que la misericordia triunfa sobre el juicio, porque muestra al Dios que servimos y honramos. Dios es el Padre de misericordia. Cuando nosotros mostramos misericordia, reflejamos la misericordia que nos ha sido concedida, que Él nos ha dado. Entonces no estamos siendo selectivos en nuestra obediencia, sino que nuestras buenas obras dan testimonio del buen Dios que nos ha salvado, justificado y bendecido. Gloria a Dios. Qué maravilloso, hermano, qué maravilloso. Y esto me llena de mucho regocijo, porque cada día aprendemos más, cada día reforzamos más el conocimiento, y créanlo que aprendo mucho con mis hermanos, aprendo mucho leyendo la palabra, refrescando el conocimiento, porque es elemental que este conocimiento, que esta verdad, que estos conceptos estén frescos en nuestras mentes, para que no nos hagamos nosotros oidores olvidadizos de la palabra. Muy importante, hermanos, cuando nosotros tomamos estos conceptos en la esencia que debe ser. Aprendí estudiando Derecho que el concepto de misericordia, hermanos, es actuar de manera benévola en medio del juicio y del castigo hacia otra persona. Cuando nosotros vamos a la aplicación general del texto, esa explicación que dan ustedes en Santiago capítulo 2, versículos 12 y 13, es una aplicación maravillosa, porque debemos ser misericordiosos en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, en el ámbito de la compasión hacia el necesitado, en el ámbito de la compasión al pobre, no tener esa preferencia o no ser nosotros selectivos en el trato con los demás, porque Dios es un Dios para todos. Todos los términos de la tierra tienen que mirarlo a Él, porque Él es un Dios de pobres y un Dios de ricos. Es un Dios de personas altamente educadas y es un Dios de los analfabetas. Es un Dios de los morenitos y de los rubios, de los anglosajones y también de los asiáticos. Dios es un Dios de misericordia. Y es por eso, hermanos amados, que nosotros, poniéndonos en el contexto de Santiago, también entendemos que debemos ser misericordiosos, hermanos, en medio del juicio. ¿Por qué? Decía nuestra hermana Leila en su participación anterior, que en la familia necesitamos nosotros de la misericordia. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de seres humanos que cometen errores. Estamos rodeados de personas que sin querer a veces ofenden, porque la mayoría de las veces, cuando se trata de esposos, de padres e hijos, nunca queremos hacer nada adrede para herir o para herir a nuestros familiares. Simplemente que somos seres humanos y cometemos errores por caracteres que no han sido totalmente dominados por el Santo Espíritu. Y es donde, hermanos, sabiendo que la persona ha actuado mal, donde sabiendo que la persona ha cometido un error y merece un castigo, nosotros debemos ser benévolos. ¿Por qué? Porque cuando nos toque a nosotros fallar sin querer, a veces herimos en palabras, a veces herimos por una mirada, a veces herimos por un silencio, a veces herimos por cualquier acción. Y en el momento que nosotros herimos, nosotros necesitamos también que nuestros seres queridos actúen con nosotros con misericordia. Y juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviese misericordia. Ahora,
Cuando nosotros vamos, el antitexto dice, porque si en el juicio nosotros tuviésemos misericordia, siempre la misericordia de Dios y de los hombres estará a nuestro favor. Importante eso. Es muy importante porque esta es la aplicación correcta y créalo, porque voy a decir, hermanos, algo muy importante. Acá no hay personas perfectas. Todos nosotros hemos cometido errores y estamos enmarcados en las referencias bíblicas y en ese compendio maravilloso de lo que establecido está. No podemos decir que no pecamos, cometemos errores, pero contamos con la misericordia de Dios y es por eso que presentamos la misericordia del Señor como el único búnker seguro para que vengas a Jesucristo. Es a través de la misericordia que puedes escapar del juicio eterno. Es a través de la misericordia que puedes alcanzar el perdón de tus seres queridos. Es a través de la misericordia que puedes perdonar a quien te ha ofendido. Es a través de la misericordia. Y dicen las Sagradas Escrituras en un texto maravilloso que deberíamos aprendernos de memoria. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, de la siguiente manera. Quiero leerlo, por favor, textualmente en el hilo épico de las Sagradas Escrituras. Dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Sabes? Si no fuera por la misericordia de Dios, yo, José Rodríguez, no pudiera estar de pie delante de Dios. No es por mi personalidad, no es por mi educación, no es por mi conocimiento, no son por mis capacidades histriónicas, no es por el amor que me tiene mi familia, no es por el amor que yo tengo hacia mi familia, no es por lo bueno que yo pueda hacer, es que Jehová es bueno, es que Jehová es misericordioso conmigo y Él toma mis errores y lo echa a lo profundo de la mar y más nunca se acuerda de mis errores. Simplemente me dice, como aquella mujer sorprendida en adulterio, hija, de los que te condenaban, ¿dónde están? Ningunos te apedrearon. Ella le dijo, no, Señor, ninguno. Él le dijo, yo tampoco, hija, te condeno. Vete y no peques más. La misericordia de Dios es para todos. Y es por eso que siento regocijo al compartir un atributo tan hermoso de nuestro Padre que nos afecta para bien. Nosotros somos el producto de la misericordia de Dios, porque un día estuvimos en delitos y pecados, sin esperanza, con los ojos bañados en lágrimas, que solo Dios las conoce, y un corazón triste porque estábamos desesperanzados sin Dios y sin el amor de Jesucristo. Pero ahora tenemos de su amor, de su misericordia, y te lo ofrecemos a ti, para que puedas apelar a ese recurso maravilloso y puedas tener una oportunidad para reivindicarte en la vida. Amén, hermano. Amén. Amén. Complementando aquí en Lamentaciones lo que decía el hermano, más adelante de este capítulo, en el versículo 31, dice así, para que ustedes vean lo amoroso y de verdad lo misericordioso que es el Señor. Porque el Señor no desecha para siempre. No desecha para siempre. Ahí no está hablando de una eternidad, pues. Antes sí aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. La gloria del Señor. Mensaje muy bonito de nuestro Señor amado. Amén. Él se compadece y por sus misericordias se compadece por nosotros. Amén. Sí, la insistencia nuestra, bueno, lo que dice la palabra de Dios, porque veamos lo que dice acá, complementando lo que dice mi esposa, lo que dice el hermano. En el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 28, dice de la siguiente manera: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud
y mediante de ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él extiende su mano, pero llegará el momento de que ya esa mano no estará extendida porque Él no puede retractarse de lo que dice, de lo que está escrito acá. Dice que el que no tenga misericordia, Él tampoco tendrá misericordia. Y es por ello que muchas personas dicen, no, ya Dios, Jesucristo vino y murió por todos nosotros. Ya Dios su Hijo, ya Dios es misericordioso. Y de ahí se aferran para no vivir su vida como mejor le plazca. Pero no es así, porque dice aquí la palabra de Dios, nuestro Dios es un fuego consumidor. Llegará el momento de que ese fuego se va a extender y se va a expandir a todas las personas que no hayan tenido misericordia, a todas las personas que hayan rechazado su palabra, a todas las personas que hayan rechazado el sacrificio que hizo Jesucristo. Porque al no aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador, ya están rechazando ese sacrificio que hizo nuestro Salvador. Y bajo esa mirada debemos nosotros de prevalecer la nuestra, de que no debemos de rechazar, no debemos de desaprovechar esta oportunidad que Dios nos presenta día a día, porque como dice nuestro hermano, nosotros todos somos pecadores. Nosotros estamos acá es por la misericordia que Dios ha tenido con nosotros y queremos que usted también esté acá en este momento o mañana o pasado para que usted pueda sentir la satisfacción de hablar de Dios como nosotros la sentimos en este momento. No somos perfectos, pero somos pecadores arrepentidos. Que cada día nosotros nos levantamos, en cada noche, en cada momento, y en cada instante nos acordamos y le pedimos perdón a Dios mientras que caminamos, mientras que manejamos, mientras que conversamos inclusive. Inclusive en este momento le estamos pidiendo perdón a Dios porque debemos de hacerlo así. Nosotros inconscientemente muchas veces pecamos, pero Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos toda maldad. Lo que nosotros podemos hacer es poner de nuestra parte para apartarnos del mal, porque no podemos reincidir una y otra vez en el mismo pecado. Porque entonces sí, Dios nos va a apartar, porque de Dios nadie se puede burlar. Y el burlarse de Dios ya es un pecado. Pretender burlarse de Dios es un pecado, porque de Dios nadie se burla. Sí, amén. Sí, realmente debemos estar apercibidos con lo que el Señor nos está dirigiendo, pues nos está mostrando aquí en su mensaje. Y pedir perdón, pues todos los días del mundo antes de acostarse, pedirle perdón a Dios porque si hemos ofendido a alguien, porque no sabemos si nuestro Señor Jesucristo viene o partimos de esta tierra. Debemos estar preparados, Sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo nos vamos de esta tierra. Debemos estar apercibidos, buscando de Cristo todos los días de nuestra vida, a cada instante. Donde estés, haciendo lo que estés haciendo, pensar en Él, la mente de Cristo, poner la mente en nuestro Señor Jesucristo. Aquí voy a leer unos mensajes de la audiencia. El señor Franklin Velázquez dice aquí, Dios me la bendiga, dice aquí, Dios les bendiga, amados hermanos, presente en esta linda tarde. Saludos también a nuestro hermano Franklin. Saludos. Víctor Noriega, Dios les bendiga, amados hermanos, ya conectado en familia. La señora Iraima Medina, buenas tardes, Dios les bendiga, hermana. Una hermana que está participando. Nadine Jenner, bendecida tarde también, un fuerte abrazo. Jaime Pérez nos saluda por aquí también, Dios le bendiga. Jefferson Sánchez también nos saluda, también te bendecimos, Jefferson, te bendecimos a tu familia, sabemos que, bueno, son una bendición, saludos. Brian Garrido desde Maracaibo también nos saluda, está en sintonía con el programa. Está interesante y gran edificación. Dios les bendiga. Amén. Saludos. Gloria a Dios. Saludos, Brian. Jocelyn Santaella, que dijo también saludos, y Jesús Suárez. Gloria a Dios. Jocelyn Santaella por acá, bendiciones, mis amados hermanos, el pastor José Rodríguez, ya presente. Amén. Saludos, Juliana Simonovi. Buenas tardes, conectada en esta linda tarde. Licenín Rodríguez, saludos, mis hermanos queridos, pastor José. Saludos, hermana Leila, hermano Miguel, el Eterno les bendiga poderosamente desde Ciudad Bolívar. Amén. Belén Lares, buenas tardes para mis hermanos, familia Chufar, para el pastor José, nuestra hermana Leila y nuestro hermano Miguel. Toda la gloria es para Dios y nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Iraima Medina, la misericordia de Dios es infinita, nos muestra su misericordia cada día de nuestras vidas. Él es un Dios compasivo, bondadoso y nos ama tanto que nos dio a su único hijo para nuestra salvación. Amén. Amén, así es. Adelín, bendiciones hermanos, conectadas, recibiendo tan reconfortante enseñanza. Miriam Mirabal, Dios le bendiga, maravillosa enseñanza y gracias a mis hermanos. Por acá nos saluda José Alvarado, Diomedes García. Te alabamos, oh Dios, por tu misericordia. Jehová les bendiga, amados hermanos. Buenas tardes. Saludos. Gloria a Dios. También está por acá el hermano Rudy Cayama. Bendiciones para todos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Quien les saluda a su hermano Rudy Cayama. Comparto por acá un texto. Ya lo salió el hermano José. Sí, Tito. Saludos, hermano Rudy, por allá. Neidelis por acá. Bendiciones, amados hermanos, sintonizando desde Ciudad Piar. Familia Garrido Freites, Marín y Romero. Saludos. El Señor les bendiga, llenando de sabiduría, que siga llenando de sabiduría de todo lo alto. Amén. Dios los bendiga por allá en Ciudad Piar. Amén. La hermana Belén Lares, hermanos amados, gracias por estos podcasts, porque aprendemos más de los atributos de Dios, de su palabra, de su grandeza, de su gran amor y misericordia. Bendiciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Adelina García. Ajá, siga leyendo, Señor de Dios. Sí. Adelina García, hermano, esto era lo que yo andaba buscando. Enseñanzas que verdaderamente edifiquen. Amén. Gloria a Dios, la gloria para nuestro Señor. Ok, aquí dice ella también, continúa, donde me congregaba todo era un show. Por eso me alejé de allí. Bendito sea tu nombre, Señor. Los 3 temas que han tocado han sido de mucha edificación y conocimiento de la palabra. He estado revisando y me gusta este canal. Todo lo que enseñan está en la Biblia y me gusta eso. Adelante, hermano. Gloria a Dios. Hermana Adelina García. Aleluya. Adelina, bienvenida. Dios te bendiga mucho y es maravilloso tu participación. Y allí está el material. Allí está todo ese material para que te edifiques. Y Dios mediante, el Señor va a seguir abriendo las puertas para que estos estudios sigan a la orden de ustedes por la gracia y misericordia de Dios. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Amén. Amén. Hermanos, estamos altamente agradecidos con nuestro Señor. Ya estamos culminando el podcast, pero no vamos a cerrar sin antes orar. Porque es necesario, hermanos, que oremos al Señor, ya que en la naturaleza humana cometemos errores. Y quiero enfatizar allí, se me venía a la memoria un testimonio de un padre que se comunicaba en el año 2020 conmigo. Y él me decía que estando en una congregación, él era mujeriego y él tenía mujeres en la calle, teniendo a su esposa, sierva a él, sierva a su esposa y sierva a él. Entonces fue sorprendido él y lo llevaron a un tribunal dentro de la iglesia. Y a él le dio algo, sintió un malestar, le dio un soponcio. Y él dice que en medio de su malestar y que todos lo señalaban porque él se lo merecía, él dice que recibió una llamada inesperada. Y la llamada era de su esposa. Y su esposa le dijo, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Y él le dijo, esposa, estoy en un tribunal en la iglesia porque fui sorprendido. Y la esposa le dijo, esposo, acepta tu error y vente para que tu esposa, porque ella te espera, yo te amo. Gloria a Dios. Perdón. Y te voy a dar la mano para que te levantes, porque Dios es misericordioso. Gloria a Dios. Pasaron los días y resulta que entonces su esposa, lavando una vajilla que él le había comprado, se le cayó un lindo vaso de cristal. A su esposa se le cayó un vaso y él se puso tan bravo, tan molesto,
y empezó a maltratar a su esposa de manera verbal. Cuando su esposa empezó a llorar, se fue. Se le acercó su pequeñita de 4 años y le dijo al padre: papá, Dios te ha perdonado tanto y mamá te ha perdonado tanto. ¿Por qué tú eres tan severo con ella? Por simplemente un paso. Gloria a Dios, Señor. Dios hablándole a través del niño, de la niña. Ahora, yo quiero en este momento orar porque hay una unción de liberación. Hay una unción en este lugar que el Señor quiere ministrar en las casas, en los hogares que tienen desavenencias por la falta de misericordia. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias, Rey, porque hemos hablado tu palabra, y tu palabra es vida, es verdad, es salud, es liberación. Señor, apelamos a esa promesa de que tú nos dijiste, Señor, que en tu nombre reprendiéramos demonios también. Señor, todo aquello que ha venido contra la familia para sembrar la cizaña, la falta de perdón y de misericordia, Señor, sea reprendido en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor, y permite que el atributo glorioso tuyo, Rey, que es la misericordia, empiece a aflorar, Señor, en cada integrante de la familia y en cada creyente que nos oye. Señor, sea cual sea su estado civil, soltero o casado, que la misericordia empiece a aflorar y que podamos experimentar, Señor, tu carácter en nuestras vidas, porque somos benefactor, Señor, de tu amor. Hemos recibido tu misericordia y por ello la damos también. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, envuélvenos con tus alas y protégenos. Y, Señor, reconcilia a las familias y a nuestros hermanos en Cristo para la gloria de tu nombre. Y decimos todos, amén. 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 Amada familia, les amo en el Señor. Nuestro cariño, Amén. besos y abrazos. Paz. Que shalom. Shalom. Hasta la próxima podcast. Amén. Chao. Seguimos. Dios bendiga. Gloria.